Si fueran 9 mandamientos los que tendríamos en las Escrituras y usted tendría que prescindir de alguno, ¿en cuál pensaría usted? Quisiera que pensara eso por un momento. ¿Cuál descartaría? ¿Cuál de los 10 mandamientos usted dejaría a un lado? La tarde de hoy, el pasaje que nos corresponde, es inevitable no encontrar en nuestro pasaje la mención recurrida que se hace sobre el día de reposo, el día del Señor. Y saben, al principio tal vez esta pregunta que les hice pareció un poco extraña y diríamos no descartaríamos ninguno de esos mandamientos. Pero lamentablemente la actitud de muchos de nosotros descarta uno de ellos constantemente. Lo dejamos a un lado como si fuera tan fácil. Y es precisamente el cuarto mandamiento. Lo que en esta tarde les voy a enseñar, tal vez para algunos va a ser confrontante. Otros van a decir, por fin alguien se pone en mi lugar. Pero, hermanos, la intención en esta tarde no es venir aquí a mencionar algo respecto a este mandamiento y tratar de hacerlos sentir mal. Yo identificaba 3 formas en las que nosotros nos podemos separar, alejar de la religión verdadera. Esas 3 formas es por adición, por sustracción o por adulteración. En nuestro pasaje, el Señor Jesús aquí en el libro de Mateo, en el capítulo 5, Mateo nos había relatado que Jesús ya había abordado un problema que hubo con unos mandamientos. ¿Recuerdan cuando se habló sobre el adulterio, sobre el robar? ¿Qué estaba sucediendo allí? ¿Qué estaba corrigiendo el Señor Jesús en ese momento con estos hombres? Estaban fallando en 2 cosas. Estaban adulterando el mandamiento y estaban sustrayendo aspectos importantes del mandamiento. Algo pasa con el cuarto mandamiento que no es distorsionado por estas 2 causas. El cuarto mandamiento es distorsionado ahora por adición. Constantemente estos líderes, y específicamente respecto a este cuarto mandamiento, ellos adicionaban siempre más cosas, más cargas colocaban al pueblo de Dios. De hecho, no podemos dejar escapar que el contexto amplio de este pasaje, en los versículos inmediatamente antes, Jesús dice estas palabras: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aquí el Señor Jesús ya le estaba diciendo a este pueblo: vengan a mí y descansen de esas religiones hechas por el hombre, donde el hombre quiere inventar una cantidad de reglas para que las personas se ajusten a ese parámetro de la deidad. Y esto estaba sucediendo con este pueblo por medio de sus líderes religiosos. Hermanos, creo que nos queda claro que en lo que Mateo está describiendo, él no se refiere a un cansancio por un marido iracundo, ni por unos hijos rebeldes. Mateo está hablando y está llevando a estos judíos a darse en cuenta de que la religión verdadera no es tan pesada como muchos de ellos ya lo consideraban.
Y todo esto estaba sucediendo, así que Mateo ahora nos ilustra en el capítulo 12 vívidamente uno de los ejemplos de cómo estos hombres pusieron más cargas en el pueblo de Dios para que se hiciera pesado el cumplir uno de sus mandamientos. Así que el título que le he dado a este mensaje es el Día del Señor reivindicado. ¿Cómo lo vamos a abordar en nuestro pasaje? Este pasaje tiene una característica y lo lograba ver allí mientras analizaba el pasaje. Es que se aborda como si fuera una espiral. Empezamos por los bordes para que al final concluyamos en el centro. Y este pasaje está construido de esa forma, desde el versículo 1, el que leímos ahorita, hasta el versículo 14. Vamos a abordar todo este texto y lo vamos a ver de esa forma. Vamos a empezar por sus extremos para que al final lleguemos a la conclusión de cómo el Señor reivindica su día santo y bendito. Quiero mencionarles las partes que vamos a ver. La primera es la inmisericordia actitud en su día. Primer punto. Segundo punto, la misericordiosa actitud en su día. Y el tercer punto, el misericordioso dador de su día. Quisiera darles como una especie de preludio con estas palabras de nuestro hermano Samuel Waldron. Y cito: así como el primer mandamiento implica la santidad del ser de Dios, el segundo la santidad de la adoración a Dios y el tercero la santidad del nombre de Dios, el cuarto también implica la santidad del día de Dios. Hermanos, no es cosa menor que nuestra piedad, nuestra religión esté distorsionada por adiciones, porque así como el Señor nos prohíbe adorar un Dios falso, nos prohíbe igualmente adorarlo falsamente. Y si tenemos estas adiciones en nuestra religión, muy posiblemente estamos desfigurando lo que es realmente esa religión verdadera que el Señor vino a instituir. Así que abordemos el primer punto, la inmisericordia actitud en su día. Veámoslo en los versículos 1 y 2. A manera de contraste, el Señor va a empezar a abordar este tema y va a reivindicar este mandamiento. Versículo 1 y 2 dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Ahora por favor, leamos el versículo 9 y 10. Versículo 9. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poderle acusar: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Dejémoslo ahí, hermanos. Empecemos por estos dos textos, estas dos porciones. Por un lado, tenemos a unos hombres con una necesidad específica ¿de qué? De alimento. Estaban hambrientos. Recuerden que el Señor Jesús les decía a ellos: si me vas a seguir, tienes que darte cuenta de que no tengo dónde recostar la cabeza. Aquí muestra la austeridad de estos hombres, hermanos. Ellos apelaron a una de las leyes de misericordia que están descritas en el Antiguo Testamento, donde se le permitía a los pobres poder terminar de sacar lo del sembrado de estos hombres para poder alimentarse. De esta forma estaban recurriendo estos hombres allí, los discípulos de Jesús. Pero por el otro lado vemos otra historia. Un hombre
con una de sus extremidades superiores paralizada. Están estas dos situaciones, necesidad de hambre y necesidad de ¿qué? De salud. Pero vamos a notar cuál es la actitud de estos hombres. Una actitud que no tiene nada de amor ni de misericordia. Ellos vieron estas ocasiones como algo oportuno para poder contradecir a Jesús. Fue lo primero que pensaron, era lo primero que venía a sus mentes. ¿Cómo vamos a contradecir a este hombre? Y vieron la oportunidad. No les importó la necesidad de estas personas. Solamente querían contradecir a Jesús. Y desde aquí vamos a ver algo. Lea conmigo el versículo 14. Miren lo que dice. No solamente no eran misericordiosos estos hombres, sino que vea lo que dice aquí en el versículo 14. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Así que no solamente no tenían un corazón inmisericordia, sino que también tenían un corazón homicida. La palabra que se usa cuando dice tuvieron consejo hace referencia a una especie de mesa redonda donde se reúnen varias personas para planificar algo. Decía un pastor hablando de este texto que desde aquí ya empieza a oler a Getsemaní, ya empieza a oler a cruz. Estas son las últimas semanas de Cristo. Desde este momento, estos hombres ya no solo querían contradecir a Jesús, ahora iban a empezar a crear una cantidad de situaciones, a diseñar una cantidad de problemas para poder acusar a Cristo y matarlo, para asesinarlo. Ese era el corazón de estos hombres. ¿Cuántos en nuestros días, después de que Cristo ascendió a los cielos, cuántos en el nombre de Dios no han hecho supuestas guerras? Tenemos en la historia lo que es la llamada Santa Inquisición. En el nombre de Jesús se hacían todas estas atrocidades. Sin ir tan lejos, pensemos cómo llegaron aquí los españoles y conquistaron este territorio a la fuerza. Tuvieron que cambiar el pensamiento de las personas que habitaban en este lugar con la excusa de evangelizar. Pero todo lo hacían solamente por poder, por tener la razón, no porque realmente haya misericordia. Esa era la actitud de estos judíos, de estos fariseos y escribas. Solamente querían acusar a Jesús y no les importaba nada de lo que pasara con las personas en este día. ¿Quién le dijo a estos hombres, a estos fariseos, que ellos no podían comer en el día de reposo, que no podían hacer esta acción de espigar, de sacar estas espigas? Ellos las trozaban así con sus manos y se comían la semilla. ¿Quién les dijo que eso no era lícito? Quiero darles a ustedes algunos ejemplos. Listé para usted estos ejemplos para que nos diéramos cuenta hasta dónde llegaba las adiciones de estos hombres, sin importar las personas. Esa es la religión falsa. Una de las adiciones que hacían era que colocaron un límite de la distancia que podían caminar en el día de reposo. Dice ellos que solamente podían caminar 2000 codos. Haciendo la conversión, 2000 codos equivalen a 900 metros, aproximadamente 1 kilómetro. Entonces estos hombres decían, más de ahí usted no puede caminar. Pero saben,
Estos mismos hombres luego consiguieron formas para evadir estas reglas que se inventaban. Y por ejemplo, si en una casa había una distancia con otra casa de más o menos unos 500 metros, ellos lo que hacían era atar una cuerda a la teja de una casa a la otra. Entonces ellos decían que técnicamente, como había una cuerda unida a otra casa, las dos casas eran lo mismo. Así que esos 500 metros que atravesaban de un lado a otro era el patio de la casa. De esta forma se zafaban también de sus propias reglas, de sus propias leyes. No permitían que las personas cocinaran ese día. A la mujer no se le permitía llevar joyas. Si ella tenía sus joyas y en algún momento las quería mostrar, esa acción implicaba un trabajo y estaba violando el día del Señor. Pero fíjense en esta, si una persona en el día de reposo se cortaba un dedo, podía vendarse el dedo, pero si eso implicaba que el dedo iba a sanar, era una violación. Así que tenía que quitarse la venda y mantener su dedo así porque eso incurría en violación ese día. Así que ya podemos entender un poco la pregunta que ellos le hacen al Señor Jesús más adelante con el hombre de la mano paralizada. Tenían reglas tan ridículas como que si en la semana la persona le dio heno a los animales con la mano derecha, el día de reposo debía darla con la mano izquierda, con la mano diferente a la que usó toda la semana. Hermanos, estos son solo unos pocos ejemplos, porque llenaron y coparon a las personas de tantos mandamientos que no les importaba qué tanto eso iba a cargar a la gente, no les importaba. La falsa religión, hermanos, es así, no estima al hombre, no estima su alma. Noten lo que dice en el capítulo 23 de Mateo, versículo 15. Mateo 23, versículo 15, unas páginas más adelante. Jesús en la queja a estos hombres les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Eso es una religión falsa, hermanos. Por medio de todas sus adiciones, lamentablemente muchas personas creían estar en lo correcto. Creían estar haciendo lo que Dios mandó, pero en realidad se estaban dirigiendo al infierno. Todas estas personas. ¿Saben? Esto me recuerda mucho que esta misma actitud la tienen personas como los mormones o los testigos de Jehová. Están tan llenos de reglas. Una de las reglas de los testigos de Jehová es que sí o sí tienen que salir a predicar, porque o si no, no ganan esa salvación. Así carga estas religiones al ser humano, no les importa. Hermanos, yéndonos hasta extremos terribles. No sé si ustedes conocen la historia que sucedió en la Guyana francesa, aquí muy cerca a nosotros. Un hombre en Estados Unidos creó un cristianismo socialista y empezó a lavarle la cabeza a las personas y a decirle que el Señor lo que quería era que todos tuviéramos en común todas las cosas. Lo llevó tan al extremo esa palabra que este hombre, creo si no estoy mal, se llamaba Davy Jones.
compraron un terreno en la Guyana Francesa, que eso está muy cerca a Venezuela. Y en ese terreno empezaron a tener esa comunidad apartada de todo, apartada de todo. Y allá todos felices, creían que estaban yéndose rumbo al cielo, directo al cielo, estaban formando la comunidad que Dios quería. Hermanos, lamentablemente esto llevó a uno de los suicidios más grandes de la historia. Más de 1,000 personas se suicidaron en un día. Los padres le daban a sus hijos el veneno. Cuando llegó la policía, llegó la Interpol a ese lugar, se dieron cuenta de todos los cadáveres que habían en el suelo. Por falsas religiones, personas que vienen a decirnos cómo es que se deben hacer las cosas. En este caso, estos hombres estaban tratando de decir cómo era que se debía vivir en el día del Señor, cómo se debía practicar por estas adiciones. Luego, noten aquí en el versículo 10, cuando dice que vieron a un hombre con una mano seca y le preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Hermanos, piense por un momento en cómo fue esa escena. Piense en este hombre llegando al lugar donde espera tener una palabra de aliento. Algunos comentaristas sugieren que este hombre parece ser un albañil de la época. Así que esa mano paralizada no solo implicaba algún problema de autoestima en él, sino que también afectaba su pan diario. Y estos hombres no les importó, lo cogieron como ejemplo y lo pusieron ahí en ridículo. A ver, Jesús, ¿es lícito sanar a este hombre? Pero saben, les va a salir el tiro por la culata a estos hombres, porque vamos a ver cómo es que el Señor les cambia toda esa perspectiva para decirles cuál es la actitud correcta en este día. Así que con eso pasemos a nuestro segundo punto: la misericordiosa actitud en su día. Vamos a los versículos 3 al 5. Dice: pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Versículo 5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Ahora acompáñenme a leer versículos 11 y 12. Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Versículo 11, dejémoslo hasta ahí. Quiero preguntarles algo. ¿Qué notan aquí en estos dos escenarios que se nos están presentando? El Señor, ¿cómo les responde a estos hombres? Por medio de preguntas. Y en parte considero que estas preguntas que hace el Señor es para manifestar la ignorancia de estos hombres, que son los que supuestamente eran los doctores de la ley, los que se sabían toda la ley, los que sabían cómo guiar al pueblo. Pero aquí el Señor Jesús, con estas respuestas que les da en forma de pregunta, les manifiesta esa ignorancia. Realmente estos hombres desconocían el propósito de la ley. Pero otro factor importante aquí,
que no podemos dejar pasar por alto. Es que estos textos, hermanos, tienen una carga antropocéntrica innegable. Es decir, si un humanista leyera estos versículos, estaría feliz y notaría cómo está por encima de cualquier cosa el hombre. Pero una conclusión así sería errada, hermanos. Debemos considerar el contexto, pero sí que es cierto, que es innegable la carga antropocéntrica de estos textos, cómo apela al Señor Jesús en favor del hombre. Veamos en primer lugar lo que le dice de David. Les dice que David y sus seguidores habían entrado al templo y habían comido los panes que se encontraban allí, los panes de la presencia, que también se les denominaba así. Esto nos deja ver cómo, hermanos, por encima de cualquier aspecto o ritualismo ceremonial, por encima de eso está la necesidad del hombre, antes de cualquier ceremonia, de cualquier ritual, cosas que iban a ser cumplidas con Cristo. Esos ritualismos iban a cesar. Vean lo que dice Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de reposo, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Estos aspectos ceremoniales se iban a cumplir con Cristo. Así que, hermanos, algo que tenemos que tener en cuenta aquí es que el Señor Jesús, en lo que les responde a estos fariseos, no es como si Él implicara que en cualquier momento la ley de Dios puede ser violada. No. Aquí Él está hablando solamente de un aspecto que se cumplía en el día de reposo, los panes de la proposición, pero eran aspectos ceremoniales que eran sombras de algo que se cumplían ¿con quién? Con Cristo. Así que lo que podemos concluir acertadamente aquí es que la acción de los discípulos de Cristo no estaba violentando el día de reposo, porque no estaba violentando como tal su ley. No estaba violentando algo que fuera relevante en este día. Porque hay dos cosas, hermanos, que tenemos que tener en cuenta del día del Señor. Y lo encontramos en Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, verso 3 dice: y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hay dos aspectos aquí que sugieren una característica indeleble, eterna, del día de reposo, del día del Señor. Y es cuando se usa en Génesis las palabras bendijo y santificó. El día de reposo, el día del Señor, tiene estas dos características. Por un lado, la bendición para el hombre y por otro lado, la santificación. ¿Por qué? Porque ese día se reserva, se guarda para el uso sagrado. Por eso vemos estos dos aspectos aquí. Ahora, en segundo lugar, Jesús les trae otro ejemplo. Les dice: ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo
profanan el día de reposo. Acá hay una ironía, hermanos. No sé si voy a explicarles por qué aquí hay una ironía. El sacerdote, pueden ustedes después validarlo allí, les doy el texto, por causas de tiempo no voy a ir allí, Números 28 del 9, versículo 9 al 10. Cuando pueda lo revisa. Pero da la casualidad, hermanos, que el sacerdote en el día de reposo era el día en el que más tenía que trabajar. En toda la semana se presentaban ofrendas, pero en el día de reposo el Señor en su tiempo, Jehová, les dice que para el día de reposo tenían que ahora hacer el doble las ofrendas. Si en la semana era un cordero, ese día eran 2. Y así. Así que ese día para el sacerdote era el día en el que más tenía que trabajar. La ironía de Cristo para estos hombres es, oiga, entonces ellos también están violentando ese día, porque están trabajando más de lo esperado. Piensen en algo y veámoslo de esta forma. Es como si hoy en día dijéramos, a ver, el pastor, ¿cuál es el oficio del pastor? ¿Cuál es el trabajo del pastor? Pastorear, ¿cierto? Predicar. Pero resulta que el domingo el pastor predica. Entonces, ¿qué hacemos? Es el día de reposo, pero está trabajando. Prácticamente eso es lo que el Señor Jesús les está diciendo a ellos. Estos hombres, los sacerdotes, ese día tenían que trabajar más. ¿Y qué decimos en nuestro tiempo con los sugieres o con los músicos? Hermanos, entendamos algo aquí. El día de reposo no es un cese de actividades, no es un cese de labores, no es un día para la parsimonia, para la pereza. Todo lo contrario, debemos darnos cuenta que este día es el día en el que más nosotros debemos estar prestos a servir, prestos a trabajar en su obra, prestos a trabajar aquí en la iglesia, a servir a nuestros hermanos. Ese es el día de reposo, hermanos, no es un cese de actividades, es un cambio de actividades. Eso es lo que venimos a hacer aquí. Y finalmente, miren en el versículo 11 al 12 la respuesta de la otra situación que se está presentando. Les dice Jesús: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le echa la mano y la levanta? ¿Saben? Esto era muy común en la época. Ver a los animales por allá caídos en un huequito. No sé si recuerdan, en Deuteronomio también se le da esta ley al pueblo de Dios. Se le dice que si usted ve a alguno de los ganados de su prójimo en la tierra caídos, recójalo, ayúdelo y entrégueselo a su prójimo. Era algo muy común en estos tiempos bíblicos. Así que tan común era que era inevitable que en el día de reposo fijo la oveja de alguien se cayó en el hueco. ¿Y qué iba a hacer la persona? La iba a dejar ahí, se iba a ir y bueno, esperemos a ver si cuando regresemos cómo está. No, Jesús les hace ver, y es de sentido común para estos hombres, que si pasaba eso, inmediatamente iban y recogían a su animalito. Por eso Jesús les dice aquí en el versículo 12, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? ¿Saben? Lamentablemente en nuestros días hay un espíritu que se ha distorsionado tanto, que es que ahora los animales valen más que el hombre. Uno podría poner yo pienso que si Jesús hubiera dado ese mismo ejemplo hoy, no sé, ellos hubieran querido que en la iglesia estuvieran solo los animalitos, la gente no importa, porque es ridículo. Hermanos, miren, un ateo
mencionaba una frase y decía: un cerdo adulto vale más que un embrión humano. Hasta allá llega el espíritu de nuestros días, donde hay mucho más valor en un animal que en el ser humano. Estos hombres estaban siendo confrontados así con Jesús. ¿Ustedes creen que vale más un animal?, les pregunta Jesús a estos hombres. ¿Vale más? Es obvio que no. Notan, hermanos, estos textos cómo son tan antropocéntricos, apelando al valor del ser humano. Todos tenemos un valor intrínseco, hermano. Y que este día del Señor no se ha hecho para opacarlo. Este día es para el beneficio de nosotros. Como les leía en Génesis, es un beneficio y a la vez está santificado. Este día, hermanos, no es un día para que usted esté frustrado, triste, acongojado aquí en este lugar. Porque algunos vemos este día de esa forma, como una tortura. Ay, llegó el domingo. Ay, me toca hacer esto, me toca hacer lo otro. ¿Saben? Mientras estaba estudiando este pasaje, fui confrontado en ese aspecto mucho, hermanos. Porque llega un punto en el que uno dice, llega el domingo, son las 5 de la tarde, ¿y cómo salimos muchos de nosotros de este lugar? Extenuados. Ha sido un día agotador. Nuestros hijos, por gracia de Dios, soportan el día. Pero creo que ninguno de nosotros llega el domingo al final de la tarde y está relajado. No, creo que muchos de nosotros llegamos agotados a nuestra casa. Pero me daba cuenta de algo, hermanos. Es un beneficio para nosotros este día, a pesar de que trabajamos más como estos sacerdotes en este día, es un beneficio, sin embargo, para nosotros. Así que tenemos que cuidar de no caer en unos extremos, en el extremo de los fariseos, donde era implacable. No me importa cómo usted está, hermano. Se fracturó la pierna, pobrecito, hermano, pero mañana lo espero porque mañana usted sugiere, ¿no? Cuidadito me falta, hermano. Hermano, es que estoy terrible, he tenido una tos. Hermana, qué pena con usted, pero a usted le corresponde la flauta. Hermanos, debemos cuidarnos de esos extremos, donde hay un beneficio para el hombre. Es decir, hermanos, este día también es un descanso para nosotros, descanso de la actividad rutinaria, de buscar el pan cada día, para que podamos descansar y reconocer y recordar que quién es el que nos da ese pan, quién es el que nos da las fuerzas, quién es el que nos da la habilidad en nuestras labores, Dios. Por eso debe ser un beneficio para nosotros. El cuarto mandamiento, quiero que lo imaginen de la siguiente forma. Por un lado tenemos 1, 2, 3 mandamientos que nos hablan de quién, de Dios, de su ser, de su trascendencia, de su poder. Luego, por el otro lado tenemos 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que nos hablan de quién, de nuestro prójimo, de la relación que debemos tener con nuestro prójimo. Pero mire que en la mitad de estos dos, que se llaman la primera y la segunda tabla, en la mitad tenemos el cuarto mandamiento. ¿Saben? En este cuarto mandamiento se unen. La trascendencia de Dios se vuelve inmanente porque desciende a su pueblo, baja a la iglesia, está en medio de nosotros y también, hermanos, estamos nosotros sirviendo a nuestro prójimo en este lugar. Este lugar es el preciso para adorar a Dios y es el lugar preciso para servir a nuestro prójimo.
Entre semana estamos agotados, extenuados, cargados y ocupados de tantas cosas que puede ser usted muy espiritual y decirme, yo busco al Señor entre semana, pero no es nada comparado a tener un día y un lugar apropiado para eso. Y tal vez en sus ocupaciones y demás se olvida de sus hermanos y se olvida de su prójimo y de muchas otras cosas. En este lugar, hermanos, tranquilo, tiene el lugar y el día apropiado para que ejercite ese amor al prójimo. Aquí lo tiene, hermanos. Así que ese mandamiento se vuelve un puente. Quiero leerles esta cita de Juan Calvino, que dice lo siguiente, y cito: además, como Dios no puede recibir de nosotros beneficio alguno, como lo testifica el profeta, no nos pide buenas obras para con Él, sino que nos ejercitemos en ellas con nuestros prójimos. Esa es la esencia de la segunda tabla de la ley, hermanos, que aquí también la vemos reflejada. Y cómo, hermanos, siendo misericordiosos con nuestro hermano. Piense en estos momentos, ¿usted ha puesto más carga en su hermano en este día? ¿Cómo se ha comportado con su hermano en este día? ¿Qué le ha impuesto? ¿Qué se le viene a su mente y se crea como cosas para ser más espiritual? No, hermanos, nosotros somos sacerdotes, entre nosotros somos esos sacerdotes que debemos ayudar a cómo mi hermano puede relacionarse mejor con Cristo. Esa es mi función. Pero hermanos, más allá de la misericordia hacia nuestro prójimo, más allá de esto que hemos visto en estos dos puntos, por un lado, viéndolo con un contraste y por el otro lado, viéndolo desde un aspecto más positivo, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo debemos comportarnos? Más allá de eso, la razón del por qué se reivindica el día del Señor, lo hallamos en este tercer punto y último. El misericordioso dador de su día. Versículos 6 y versículo 8. Hermanos, aquí concluimos y aquí concluye el Señor Jesús. Como les decía al principio, es una espiral. Hemos visto los extremos de este pasaje para llevarnos al medio que es Cristo. Y así es el Señor. Todo es siempre en referencia a Él. Versículo 6 dice: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y versículo 8 dice: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Hermanos, aquí llega nuestro Señor y nos muestra cuál es la razón fundamental de por qué el día de reposo es tan importante, por qué el día del Señor es tan importante. Es por Él, porque Él es superior al templo. Cuando los judíos escucharon esto y aún cuando los que leían este evangelio leían esta parte, era inevitable para ellos pensar lo que significaba el templo. ¿Qué significaba el templo para estos hombres? La presencia de Dios en medio de su pueblo. El día del Señor, hermanos, es tan relevante, este mandamiento es tan importante precisamente por eso, porque el Señor está en medio de nosotros, porque su presencia está aquí. El Señor nos ha dado ese gran don. Colosenses 2:9 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hermanos, el Señor Jesús le estaba diciendo a estos hombres: porque yo soy Dios, punto. Yo soy Dios. Y el día del Señor es relevante porque Dios está en medio de nosotros, hermanos. En Génesis leemos que luego de que Dios termina la creación, dice que en el séptimo reposó. Pero varios comentaristas han mencionado que este reposo no fue algo donde Él dejó de hacer, ya,
dejó todo a un lado. No, varios comentaristas sugieren que ese reposo de Dios fue contemplar su creación. Y nos da el patrón, ¿saben, hermanos? Nos da el patrón para que nosotros también reposemos en este día y contemplemos ¿a quién? A nuestro Creador. Él nos da el patrón, hermanos, de este día. Y hermanos, es el día. Y tal vez aquí es donde yo decía voy a tener problemas con alguno de ustedes, porque es el día, hermanos, es el día, no son unas horas. No es como estábamos acostumbrados con la iglesia romanista, donde íbamos 40 a una hora y volvíamos a casa, a seguir en nuestras actividades. Y mucho menos como muchas iglesias lamentablemente tienen hoy en su itinerario, solamente unas cuantas horas y ya. Hermanos, es el día del Señor. Este tiempo, este momento en el que ustedes están hoy aquí con nosotros, es el día. Y a veces vemos más relevante como que de 8 de la mañana hasta las 12:30 vemos súper relevante. Este día estamos concentrados, estamos ahí metidos en el asunto. Pero pareciera que en la tarde el tema ya es otro. Pareciera que en la tarde ya, eso es un apéndice. No, hermanos. Démosle este día el valor que el Señor le ha dado. Miren, el otro aspecto que el Señor menciona es porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Aquí zanja cualquier controversia. Jesús es el Señor, Jesús es el que dictamina qué es lo que se hace en este día, no estos hombres, no las religiones falsas. Es Jesús. Es a su palabra a la que debemos acudir para entender lo que es este día, hermanos. No hay verdadera piedad en aquel que teniendo toda la posibilidad de guardar este día, no lo haga, sino que busque cualquier pretexto para zafarse de este día. Quiero leerles la cita de este hombre, Henry Martyn. Miren lo que decía: por nuestra forma de guardar el día de reposo, podemos juzgar si la eternidad será una carga o no. ¿Es una carga para usted, hermano? ¿Qué piensa del día del Señor? ¿Es una carga cada vez que llega un sábado en la tarde pensar que al otro día va a la iglesia? ¿Es una carga saber que es el día del Señor y no unas cuantas horas? ¿Es una carga, hermanos? El Señor ha reivindicado su día ante estos hombres, primero haciéndoles entender que es un beneficio para el ser humano porque el Señor lo ha bendecido, y segundo, porque es un beneficio para el ser humano, porque es un día para santificarse, para el uso sagrado. Hermanos, ustedes pueden tener un domingo de descanso de sus labores y tal vez no venir acá a la iglesia. Están cumpliendo con una de esas, un beneficio personal, pero falta el aspecto sagrado del día. Queda incompleto, hermanos. Este mandamiento no ha sido abrogado por Dios, como muchos piensan. El cuarto mandamiento es un mandamiento de la ley moral de Dios, que también Él nos ata, nos compele, nos anima para que cumplamos su mandamiento. Finalizo con estas palabras nuevamente de nuestro hermano Samuel Waldron y cito: ya no termina nuestra semana, sino que la comienza. Nuestro trabajo ya no consiste en alcanzar el reposo. Nuestro trabajo procede con base en el reposo ya alcanzado en Cristo. Solamente quiero dejarles unas aplicaciones, hermanos. Y una de ellas es:
No carguemos este día más con preceptos que no son del Señor. Cuidémonos de eso, hermanos. No distorsionemos la verdadera religión por eso. Segundo lugar, hermanos, este día es un beneficio dual. Es decir, es un beneficio tanto para nuestro cuerpo, hermanos, físico, como también para nuestro espíritu. Hermano, no se haga el valiente si usted sabe que por alguna situación particular no puede venir. No venga. No se crea el espiritual. Cuide también de usted, porque este día es un beneficio también para usted. Marcos nos lo dice de esa forma: el día de reposo fue hecho para el hombre. Goce este día, hermanos. Goce este día. Y en última aplicación o llamado esta tarde es para aquel que no ha encontrado esa religión verdadera, que se ha dejado inundar por preceptos y reglas humanas. Que mire a Cristo, que acuda a Él, que solamente Él puede dar la verdadera religión, la verdadera piedad, no una piedad falsa que lo que va a hacer es llevarlo al infierno. Acuda a Cristo, al Señor del día de reposo. Hermanos, oremos. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra en esta tarde. Gracias infinitas por este día, porque si no fuera porque tú lo revelaste a nosotros, si no fuera porque tú nos diste ese patrón en nuestra mente y en nuestro corazón, jamás nos hubiéramos imaginado apartar un día para ti. Solo porque tú en tu gracia lo has querido plasmar también en esa ley moral, Señor. Nos recuerdas el beneficio que hay en este día para recordar a nuestro Creador y para recordar también a nuestro Redentor. Ayúdanos, Padre, cada día, Señor. Danos la gracia para que este día no lo usemos con vanos preceptos, vacuos, que no tienen sentido, sino que podamos vivir la verdadera religión, aquel yugo que es ligero, aquella carga que es liviana. En este día también, Señor, que podamos gozar de este día. Y como tú le respondías a estos hombres, es lícito hacer el bien en este día. Recordar, Señor, que no hay mayor bien que tu presencia especial, la que disfrutamos en este lugar. Oro a ti, Señor, por tu iglesia, para que les bendigas, Señor, y les guardes. En el nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén.